Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy Liga Poronga y este es el 60º episodio de nuestra saga sobre la historia de la máxima competición de clubes europeos, la Liga de Campeones. Llegamos a la 59ª edición del certamen, la correspondiente a la temporada 2013-2014, en la que el Bayern Múnich buscaba conseguir su sexta corona. Descubrámoslo por aquí. Suscríbete a Liga Poronga y recibirás mucho contenido informativo y ameno del fútbol y todo tipo de temas. Espero que el contenido sea de tu agrado. Nuevamente 76 equipos se anotaron para participar de esta nueva edición del certamen. Suiza y Austria recuperaron el derecho de inscribir a sus subcampeones del torneo en detrimento de Escocia y Rumania. El título del campeón Bayern Múnich en la Bundesliga permitió a los campeones de Dinamarca, Chipre, Irlanda del Norte y Luxemburgo entrar una ronda después de lo previsto. Bélgica recuperó el beneficio de ingreso directo a la fase de grupos para subcampeón. El 25 de junio del 2013, Fenerbahce fue excluido del certamen debido al escándalo de corrupción que en su momento lo sacó de la fase de grupos de la temporada 2011-2012, siendo sustituido por el Bursaspor, cuarto de la Superliga Turca, ya que el Besiktas, que acabó tercero, también fue sancionado por este mismo motivo. La primera ronda previa se sorteó el 24 de junio del 2013 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 2, 3, 9 y 10 de julio. Los gitanos y Straymur igualaron a 2 en su llave en Andorra. En la vuelta en las Islas Feroe, el cuadro isleño goleó 5-1 con doblete de Levi Hansen y que le dio su clasificación a la siguiente ronda. En la otra llave de esta instancia, el Chirac Gimli sentenció su encuentro ante el 3PN goleándole 3-0 con triplete del marfileño Ismael Fofana. Pese a perder por la mínima diferencia en Sadavale, pasaron los armenios. La segunda ronda previa se sorteó después de darse lo propio con la primera y sus duelos se programaron para el 16, 17, 23 y 24 de julio. Shakhtar Karagandhi protagonizó la gran sorpresa de esta fase al vencer en sus dos encuentros al Bate Borisov con tratos de Sergei Kiznichenko en Bielorrusia y Harsiankovic en Kazajistán. La reaparición del Elfsborg se dio con goleadas ya que hizo 11 goles al debutante Daugavpils letón, con doblete de Marcus Loden en Boras y tantos de Víctor Claesson en ambos duelos. Sheriff Tiraspol pasó un traspié de igualar aún en su historia ante el Sudetsk Kaniksic. No obstante, en Montenegro, el campeón moldavo logró una goleada inapelable de 5-0 que le dio el pase de ronda. En tanto, el HJK de Helsinki y el Nome Kalju igualaron sin goles en la ida en la capital de Finlandia. La vuelta en Tallinn tuvo la sorpresiva victoria del cuadro estonio, que venció 2-1 y pasó a la siguiente ronda. Molde no tuvo problemas para superar el Sligo Rovers en su llave. El nigeriano Daniel Chimachichu le dio la victoria en Irlanda y Martin Lienz y el senegalés Aliou Koli hicieron lo propio en su estadio. Dinamo de Tbilisi también pasó de ronda a través de goleadas al mercado de 9 meses al Leve Streimut, con doblete del marfileño Gili Boujo en Georgia y tantos del español Xisco y Jabba Bali en ambos cotejos. El Nefchi de Bakú y el Skandal Bukorche tuvieron una llave muy igualada en la que ambos equipos igualaron sin goles en los dos duelos que forzaron la prórroga. Allí, el nigeriano Nuruddin Ogrodesi le dio el pase a los albaneses. Al Maccabi Tel Aviv superó sin problemas al guión húngaro que retornaba a la competición. Lo hizo por 2-0 en el último cuarto de hora en Hungría y 2-1 en Bloomfield para meterse a la siguiente ronda. Por otro lado, el Dinamo de Zagreb superó 5-0 el Fola Esh en su duelo de ida disputado en Differdange, con doblete del argelino Hilal Soudani. Un penal de Andrei Kramaric aseguró su pase a la siguiente ronda en el duelo de vuelta. El Steaua de Bucarest desfalló sin problemas al Vardar Skopje, al que lo goleó 3-0 en la Arena Nacional y lo venció 2-1 en su visita a Macedonia para meterse a la siguiente ronda. Celtic empezó su camino sin problemas al obtener una doble victoria ante el Cliftonville. Lo goleó 3-0 en Belfast y lo venció 2-0 en casa, con tantos de Giorgio Samaras en su estadio. Victoria Pilsen pasó su serie frente al Selesnikar con ciertos apuros pese a vencerle dos veces por la mínima diferencia. Lo hizo 4-3 en su estadio con doblete de Daniel Kolar y 2-1 en Bosnia. Por su parte, el FH Haina Yoldur superó por la mínima diferencia sus dos encuentros al gran Spanebesis lituano para meterse a la siguiente ronda. Lo hizo por 1-0 en Lituania y 2-1 en Islandia. El Slovan Bratislava superó 2-1 con doble de Juraj Halenar a Ludo Goretz. No obstante, el cuadro búlgaro lo venció 3-0 con doble del español Dani Avalo para ser el clasificado a la siguiente ronda. Kirkara igualó sin goles con Maribor en su duelo de ida. La vuelta en Eslovenia tuvo al cuadro local venciendo con tantos de Goran Pijanovic y Mitja Viler, con los que el Maribor logró su pase a la siguiente instancia. Chirac y Partizan se enfrentaron en Armenia e igualaron a un gol. La vuelta en el estadio de los serbios no tuvo goles y con ello el gol agónico del montenegrino Vladimir Volkov le dio el pase al Partizan.
Finalmente, el Legia de Varsovia aseguró su pase a la siguiente ronda tras superar 3-1 al New Saints en su visita al liceo de Wrexham. La vuelta en su estadio lo tuvo de vencedor por la mínima diferencia y con ella pasaron los polacos. La tercera ronda previa se sorteó el 19 de julio de 2013 y sus duelos se programaron para el 30 y 31 de julio y 6 y 7 de agosto. Un día antes del sorteo, Fenerbahce fue admitido a la competición luego que el Tribunal de Arbitraje Deportivo le levantara su exclusión del certamen de manera temporal. Por la ruta de campeones, Basilea se estrenó en esta fase superando por la mínima diferencia al Maccabi Tel Aviv con tanto de Valentin Stoker. En Israel, los suizos tuvieron ventaja de 3 pero se dejaron empatar y pese a ello se metieron a la siguiente fase. Steaua de Bucarest viajó a Georgia y sacó una importante victoria en su visita al Dinamo de Tbilisi con doblete de Gabriel Yancu, el cual aseguró su pase a los playoffs. Esto tras igualar a 1 en el duelo de vuelta. En tanto, Shakhtar Karaganti mudó su localidad a Astana para recibir al Skender Bukorche, al que goleó por 3-0. En su visita a Tirana perdió 3-2, marcador que le dio un pase histórico a la siguiente instancia. Apoel se estrenó recibiendo al Maribor y su duelo acabó igualado a un tanto. En Eslovenia se dio lo mismo pero sin goles. El tanto del brasileño Marcos Tavares en Nicosia dio el pase a los eslovenos. Por su parte, Ludogorets protagonizó la gran sorpresa de esta ronda al vencer en sus dos encuentros al Partizan de Belgrado. Lo hizo por 2-1 en su estadio y con penal de Risto Slatinsky en su visita a Serbia. Austria Viena recibió al FH Hajnedordur y lo venció por la mínima diferencia con tanto de Daniel Royer. La vuelta en Islandia tuvo al cuadro violeta resistiendo el 0 y así logró meterse a los playoffs. Dinamo de Zagreb superó por la mínima diferencia al Sheriff Tiraspol con tanto de ante Dokavina. En Transnistria, el campeón croata goleó 3-0 y con ello se metió sin problemas a la siguiente instancia. Por otro lado, Celtic recibió al Elfsborg y lo venció por la mínima diferencia con tanto de Chris Cummins. La vuelta en Suecia tuvo al cuadro católico resistiendo el 0 y de esta forma se metió con lo justo a los playoffs. Victoria Pelsen protagonizó la goleada de esta fase al meterle 10 goles al Nome Calcio y que tuvo los triletes del eslovaco Marian Sisovski en Tallinn y Pavel Horvat en su estadio para clasificarse en instancia. Finalmente, Molde recibió el Legia Varsovia y su duelo acabó en tablas igualado a 1. En Polonia se dio la misma situación, solo que aquí no hubo goles. El tanto del georgiano Lado Billy le dio la clasificación al cuadro polaco. En la ruta de los no campeones, Red Bull Salzburgo y Fenerbahce igualaron en su duelo de ida en Austria. La vuelta en Estambul tuvo a los turcos pasando con goles del uso Raúl Meireles, el senegalés Moussa Sow y el camerunés Pierre Webo. El Olympique de Lyon se metió a los playoffs tras superar por la mínima diferencia en ambos cotejos al Grasshoppers, con goles del sello Milan Bisevac en Guerlain y Clement Grenier en Letzigrund, que le bastaron para ello. Por su parte, el Zenit de San Petersburgo visitó Farum y derrotó contando de Alexander Kesakov al Nordsjælland. En Petrovsky goleó 5-0 a los daneses con goles de Roman Shirokov para meterse a los playoffs. El debutante Metalist Kharkiv sorprendió al PAOK en Tesalónica y lo venció con goles de Mirko Tevic. La vuelta en Kharkov terminó en igualdad que le dio a los ucranianos su clasificación a los playoffs. Finalmente, el PSV Eindhoven superó sin apuros la serie del Benelux que le enfrentó al debutante Zulte Waregem, al que venció 2-0 en su estadio y lo volvió 3-0 en cancha de Anderlecht para clasificarse. Los playoffs se sortearon el 9 de agosto del 2012 y sus duelos se programaron para el 20, 21, 27 y 28 de agosto. 5 días después del sorteo, el Metalist Kharkiv fue excluido de la competición debido a que se le denunció tamaño de partidos y fue reemplazado por el PAOK Salónica, que había sido eliminado del certamen por el equipo ucraniano en la ronda anterior. Metalist apeló 2 veces al TAS sin tener suerte. Además, el Red Bull Salzburgo también hizo una protesta luego de perder su duelo ante el Fenerbahce, pero no tuvo suerte. En la ruta de campeones, Basilea ratificó su favoritismo frente al Ludogorets y lo venció en sus dos partidos con diferencia de 2 goles. Un doblete del egipcio Mohamed Salah le dio la victoria en Sofía y Fabian Frey y Philipp Degen hicieron lo propio en Jakob Park. Austria Viena superó a Dinamo de Zagreb en Maximin con tantos del croata Marin Leovac y Marko Stankovic. En Generali Arena perdió 3-2, pero el gol de Goldman Quinas clasificó a los violetas a los grupos por primera vez en su historia. En tanto, Steaua de Bucarest y Legia Varsovia se midieron en un duelo de históricos que tuvo doble empate. En Bucarest fue a 1 y en Polonia 2. Los tantos tempraneros de Nicola Estancio y Pio Baccari le dieron el pase al Steaua. Shakhtar Karagandy sorprendió al Celtic en Astana y lo venció 2-0 con tantos de Andrei Fironchenko y Kishinchenko. La vuelta en Celtic Park tuvo remontada del cuadro local con goles de Commons, Samaras y James Forrest para el pase de los escoceses. Finalmente, el Victoria Pelsen superó por 3-1 al Maribor en el Dusan Arena contra los de Sisovski, Vladimir Darida y el eslovaco Michal Duris.
La revancha en Eslovenia lo tuvo de vencedor con gol de Stanislav Tekl y los checos se metieron una vez más a los grupos. Esta parte de calificados tuvo un alrededor paso de los equipos históricos. En la ruta de los no campeones, Arsenal no tuvo muchos problemas para eliminar en esa instancia al Fenerbahce, al que goleó 3-0 en Estambul y le venció 2-0 en Emirates, con doblete de Gales Aaron Ramsey para meterse una vez más a los grupos. Schalke 04 recibe en el Betis Arenal de Pescado PAOK Salónica, que lo sorprendió llevándose la igualdad a un gol. En Tesalónica, un doblete del húngaro Adam Salai permitió al equipo alemán obtener la clasificación tras vencer 3-2. Por su parte, el Zenit de San Petersburgo protagonizó las goleadas de esta ronda al marcarle 8 goles al debutante Paços de Ferreira, con triplete de Shirokov en Porto, donde los lusos fueron locales, y doblete del luso Dani en Petrovski para su clasificación. La Real Sociedad superó al Olympique de Lyon y se cobró la revancha de 2004, venciéndole en ambos partidos, con datos del francés Antoine Griezmann y el suizo Haris Seferovic en Gerland, y doblete del mexicano Carlos Vela en Anoeta. Finalmente, PSV Eindhoven y Milan protagonizaron la llave más pareja en teoría e igualaron a uno en Philips Stadium. La vuelta en San Siro tuvo a la Corea del 2-0, que con doblete del ganés Kevin Prince Boateng se metió nuevamente a la fase de grupos. Salvo por los donostiadas, pasaron los favoritos en esta parte del cuadro. La fase de grupos fue sorteada el 29 de agosto del 2013 en el Foro de Grimaldi en Mónaco, y sus duelos se programaron para el 17 y 18 de septiembre, 1, 2, 22 y 23 de octubre, 5, 6, 26 y 27 de noviembre y 10 y 11 de diciembre. Por primera vez se disputó la UEFA Youth League utilizando la misma conformación de grupos y equipos que la máxima competición continental, el cual terminó con título del Barcelona ante el Benfica en la final disputada en Lyon. Cabe precisar que el Estiagua también estaba sancionado, pero de manera probatoria por 5 años. Old Trafford vio el inicio del grupo A con el Manchester United recibiendo al Bayer Leverkusen. Wayne Rooney y el neerlandés Robin van Persie fueron las figuras de encuentro para el equipo de David Moyes, que se llevó la victoria en casa. Por su parte, la Real Sociedad recibió al Shakhtar Donetsk. Los ucranianos tomaron en control el inicio del duelo y luego los blanquiazules salieron decididos, pero 2 errores permitieron al brasileño Alex Teixeira darle la victoria al cuadro visitante. Los ucranianos recibieron al Manchester United por la segunda jornada. Danny Welbeck le dio la ventaja a los ingleses y el brasileño Tyson puso el empate en un duelo en el que el galés Ryan Giggs se convirtió en el jugador con más partidos disputados en la historia de la competición. En tanto, Bayer Leverkusen recibió a la Real Sociedad y se adelantó con tanto de Simon Rolfes cerca del descanso. Vela logró igualar iniciar la segunda mitad y recién en los descuentos Jens Hageland le dio la victoria a los alemanes. El equipo de las aspirinas recibió al Shakhtar Donetsk por la tercera fecha, y si bien tuvo al inicio problemas para atacar, Stefan Kiesling lo solucionó y abrió la cuenta. Luego Rolfes, Kiesling nuevamente y Sidney Sand sellaron la goleada de Leverkusen. La vuelta en el Donbass Arena tuvo a Bernd Leno de figura y que permitió que el partido terminase sin goles pese al dominio del Shakhtar Donetsk. Por su parte, Manchester United recibió a la Real Sociedad y se adelantó con el autogol de Íñigo Martínez. Los Diablos Rojos buscaron más goles, pero se toparon con el chileno Claudio Bravo y pese a los intentos donostiarras triunfaron. La revancha en Anoeta tuvo el United con muchas chances sin plasmarlas, pero sin anotar y además falló un penal. El encuentro terminó sin que haya goles. La penúltima fecha vio a los Diablos Rojos viajar a Leverkusen para enfrentar al Bayern, y en el que, pese a tener un aterrizaje con complicaciones, demostraron su superioridad y golearon 5-0 con el que el Manchester logró clasificarse. En Donbass Arena, el Shakhtar Donetsk recibió a la Real Sociedad y demostró su superioridad en este duelo gracias a sus jugadores brasileños. Luis Adriano, Teixeira y Douglas Costa por duplicado serán la goleada final para los ucranianos. Shakhtar buscó su clasificación en Old Trafford ante el Manchester United. El cuadro de Moyes tuvo varias ocasiones, siendo la única acertada la de Phil Jones, que asegura el primer puesto para los Diablos Rojos que dominaron el partido. En tanto, la Real Sociedad se despedía frente al Bayer Leverkusen en Anoeta. Los alemanes actuaron primero con contención y luego fueron por el partido, con el turco Ömer Toprak anotando en un córner el tanto que calificó a los germanos a octavos de final. El grupo B inició con el encuentro entre Galatasaray y Real Madrid. Los turcos tuvieron opciones hasta que Isco adelantó para los blancos, que golearon en Estambul con triplete del luso Cristiano Ronaldo y doblete del francés Karim Benzema. En tanto, el Copenhague recibió la Juventus y se adelantó vía Nicolai Jørgensen. Los daneses se crecieron y aguantaron los ataques italianos. En la segunda mitad, Fabio Quagliarella puso el empate definitivo a favor de la pequeñora. El equipo de Antonio Conte recibió a Galatasaray por la segunda fecha, el cual impuso una férrea defensa. El marfileño Didier Drogba adelantó, pero el chileno Arturo Vidal y Quagliarella dieron ventaja a la Juve. No obstante, Umut Bulut puso el empate final. En tanto, Real Madrid recibió al Copenhague y volvió otra vez a jugar sin brillo.
No obstante, los doletes de Ronaldo y el argentino Ángel Di María permitieron al equipo del italiano Carlo Ancelotti llevarse la goleada final en el Santiago Bernabéu. Los madrileños recibieron a la Juventus por la tercera jornada y tuvieron a Ronaldo como su luz, ya que marcó 2 goles, uno de penal, y provocó también la expulsión de Giorgio Chiellini. Pese a las chances bianconeras, el Madrid se llevó el triunfo final. La revancha en Turín tuvo a la Juventus tomando el mando, aprovechando los errores defensivos blancos. Vidal abrió el marcador de penal, pero Ronaldo y el galés Gareth Bale dieron la ventaja al Madrid. El español Fernando Llorente puso el empate final. En tanto, el Galatasaray recibió al Copenhague y mostró su superioridad. El brasileño Felipe Melo abrió la cuenta, que luego el neerlandés Wesley Sneijder y Drogba ampliaron. En la segunda mitad continuó el dominio y ganaron los turcos. La revancha en el Parkenstadion tuvo el cuadro danés adelantándose con gol del noruego Daniel Braten, aprovechando que los dirigidos por el italiano Roberto Mancini estaban flojos. Galatasaray tuvo chances, pero triunfó el Copenhague. Los turcos visitaron al Real Madrid en la penúltima fecha. El local la pasó mal por la expulsión de Sergio Ramos, pese a que Bale adelantó. Pulut igualó y el merengue terminó goleando con gran actuación que Álvaro Arbeloa, que anotó y asistió, y se metía a octavos. En Turín, la Juventus se enfrentó al Copenhague y tuvo una actuación brillante de Vidal, que marcó un triplete, con descuento en el medio del sueco Olof Mellberg. Esto permitió a la Becky Señora tener grandes chances para conseguir la clasificación a octavos. Los daneses se jugaron su vida ante el Real Madrid. No obstante, el equipo de Ancelotti fue superior ante el Copenhague. El croata Luka Modric y Ronaldo dieron la victoria al Madrid, y que pudo ser mayor si el portugués no fallaba un penal. En tanto, Galatasaray y Juventus se jugaban el boleto a octavos de instante en el grupo. El juego estaba equilibrado cuando una nevada obligó a postergar el partido. Se reanudó al día siguiente, y pese a que el bianconero demostró mayor jerarquía en el juego, Sneijder a 5 minutos del final marcó el gol que le daba el pase a los turcos a los octavos de final. Benfica recibió el Anderlecht en el inicio del grupo C. Las águilas sellaron su victoria en media hora a través de los goles del serbio Filip Jurisic y el brasileño Luisao ante los malvas belgas, que tuvieron a su delantera totalmente desasistida. En el Karaiskakis, Olympiacos recibió al Paris Saint-Germain, que se adelantó vía el uruguayo Edinson Cavani. El eslovaco Vladimir Bajs igualó, y en la segunda mitad el PSG dominó, y un doblete del brasileño Thiago Motta siguió el triunfo francés. El cuadro parisino recibió al Benfica por la segunda jornada y resolvió su encuentro en apenas media hora de juego, con un doblete del sueco Zlatan Ibrahimovic y el brasileño Marquinhos, que le dieron una cómoda goleada al campeón galo. En tanto, el Anderlecht recibió al Olympiacos, el cual tuvo de figura a Kostas Mitroglou, quien marcó los 3 goles para que el campeón griego se llevara una gran victoria desde Bruselas, en el que el arquero español Roberto paró un penal. Los belgas recibieron al PSG en la tercera jornada y tuvo un Ibrahimovic intratable, ya que marcó 4 de los 5 goles con los que los dirigidos por Laurent Blanc se llevaron la victoria de tierras belgas. El marcador fue completado por Cavani. Pero en el Parque de los Príncipes la firmeza belga fue suficiente para parar los múltiples intentos parisinos de anotar, e inclusive el neerlandés de Mideseu abrió el marcador. Ibrahimovic puso el empate final 2 minutos después. En tanto, Benfica recibió el Olympiacos. En media hora del juego, el argentino Alejandro Domínguez abrió la cuenta tras pasar en Mitroglou. El paraguayo Oscar Cardoso puso el empate definitivo cerca del final del encuentro. En el Pireo, los griegos se adelantaron pronto con tanto de Costas Manolas. El arquero Ricardo evitó que Olympiacos anotara más veces, pero el dominio del Benfica en el segundo tiempo no bastó para evitar que los helénicos logren ganar. Las águilas viajaron a Bruselas para enfrentar al Anderlecht por la penúltima fecha. El congoleño Chancellor Mbemba adelantó para los malvas, pero un autogol suyo dio la ventaja para el Benfica después, el cual triunfó agónicamente con gol del español Rodrigo. En el Parque de los Príncipes, el PSG recibió a Olympiacos y el tanto de Ibrahimovic parecía darles tranquilidad. La expulsión del italiano Marco Verratti cambió las cosas. Manolas igualó, pero un gol agónico de Cavani le daba el pase a los galos. El campeón francés viajó a Lisboa para su duelo de la última fecha, ante el Benfica. Cavani le dio ventaja al PSG, pero un penal del brasileño Lima y el argentino Nicolás Gaitán le permitieron al cuadro luso triunfar, pero tenían que esperar al Olympiacos. Los ricos recibieron al Anderlecht y se adelantaron con doblete del argentino Javier Saviola. El Chori Domínguez en los descuentos aseguró la victoria del Olympiacos ante el equipo violeta, que acabó con 8 jugadores y se metieron a los octavos de final. El campeón Bayern Múnich se cenó en el grupo D frente al CSKA de Moscú. El encuentro fue un monólogo para los alemanes, que triunfaron con los goles de los sueco David Alaba, el croata Mario Mandzukic y el neerlandés Arjen Robben. En el Dusan Arena, el Victoria Pilsen marcó su debut en su propio estadio ante el Manchester City. Los dirigidos por el chileno Manuel Pellegrini golearon con tantos del Bosnio Edin Dzeko, el madrileño Yaya Touré y el argentino Sergio Agüero.
Los checos viajaron a San Petersburgo para su duelo de la segunda fecha del CSKA de Moscú, el cual se mudó allí por el estado de juego de la Arena Khimki. Pese a ello, el campeón ruso se llevó el triunfo en condición de local por un apretado 3-2. En el estadio Etihad, el Manchester City recibió al campeón Bayern, que el cual demostró su superioridad y variedad de recursos. El francés Franck Ribéry, Thomas Müller y Robben anotaron los goles de la victoria del equipo alemán de visitante. Los ciudadanos viajaron a Moscú para su encuentro de la tercera fecha, pero el serbio Zoran Tosic abrió el marcador. Luego un doblete del Kun Agüero siguió la victoria para el City al final del primer tiempo y que después no sufrió mucho. En Manchester los Citizens no alinearon ni un solo jugador inglés y con doblete de Agüero y triplete del español Álvaro Negredo llegaron al CSKA de Moscú y lograron por primera vez en su historia pasar de fase en el torneo continental. Por su parte, Bayern Múnich recibió al Viktoria Pilsen y dio una exhibición de fútbol donde mantuvo su intensidad pese a su dominio. Un doblete de Ribéry y los tantos de Alaba, Bastian Schweinsteiger y Mario Götze dieron la victoria. En la República Checa, el Victoria puso aprietos a la defensa alemana y pusieron el acelerador frente a un Bayern lento. Pese a ello, un cabezazo de Mandzukic en la segunda mitad permitió al equipo del español Josep Guardiola meterse en los octavos de final. El campeón europeo viajó a la arena Khimki para enfrentarse a CSKA, donde dio su máximo pese a la nieve que asoló el estadio ruso. Robben, Götze y Müller de penal permitieron al Bayern conseguir récord de victorias consecutivas en el torneo, que era de 10. En tanto, el Manchester City recibió al Viktoria Pilsen, el cual puso un empate a 2 momentáneo a 20 minutos del final. Pese a ello, los goles de Negredo y Checo aseguraron la victoria del cuadro de Pellegrini y que buscaba ser líder de grupo. La fecha final vio a bávaros y ciudadanos disputarse el primer puesto en el Allianz Arena. Müller y Götze dieron la ventaja al Bayern, el español David Silva descontó y luego un penal del serbio Alexander Kolarov y James Milner dieron la victoria al City, pero la punta era del Bayern. En Pilsen, el Victoria recibió el CSKA de Moscú, que se adelantó vía el nigeriano Ahmed Musa promediada la segunda mitad, pero Kolar igualó. En el último minuto, Thomas Wagner le daba a los checos el pase a la Europa League. ¿Por qué? Por los 2 goles que hizo en San Petersburgo en el duelo de ambos de la segunda fecha. El grupo E inició con el Schalke 04 recibiendo al Steaua Bucarest, el cual fue mejor en buena parte del partido, pero los alemanes con los goles del japonés Atsuto Uchida, el ganés Kevin Prince Boateng y Julian Draxler ganaron el encuentro. En tanto, Chelsea y Basilea decidaban su duelo de las semifinales de la última Europa League. El brasileño Oscar abrió el marcador para los Blues, no obstante Salah y Marcos Teller en los últimos 20 minutos dieron una sorpresiva victoria a los suizos. Basilea recibió en la segunda jornada al Schalke 04, el cual se llevó a la victoria con un disparo de Draxler desde fuera del aire en el segundo tiempo. El encuentro tuvo una interrupción de 5 minutos por la pancarta de un grupo de activistas. En Bucarest, el Steaua recibió al Chelsea y pese a su localidad no tuvo opciones del equipo del luso José Mourinho. El brasileño Ramírez hizo un doblete que sumado un gol en contra y el tanto de Frank Lampard pusieron la goleada de los Blues. Los rumanos recibieron al Basilea por la tercera fecha en la Arena Nacional. Steaua empezó con varias ocasiones, pero Stoker abrió el marcador para los suizos. El brasileño Leandro Tatú puso el empate definitivo a pocos minutos del final. La vuelta en Jacob Park tuvo a los humanos sacando ventaja tanto de Pio Baccari pasado el primer cuarto de hora. Los suizos recién pudieron igualar en los descuentos con tanto del marfileño Giovanni Sio que los puso de segundos. En Gelsenkirchen, Schalke recibió al Chelsea, que abrió el marcador con gol del español Fernando Torres. Los alemanes reaccionaron y buscaron el empate, pero los contragolpes del niño Torres y del belga Eden Hazard dieron el triunfo a los Blues. La vuelta en Stamford Bridge tuvo al Schalke jugando mejor hasta que el camerunés Samuel Eto'o abrió la cuenta. En la segunda mitad, un contragolpe de Eto'o y un tanto del senegalés de Mbaba dieron la victoria definitiva al Chelsea. Los mineros viajaron a Bucarest para enfrentar al Steaua en la quinta fecha, y el duelo no tuvo gol especial a la voz del brasileño Felipe Santana. Esto le daba al Chelsea su clasificación a los octavos de final, pese a que perdieron nuevamente con el Brasilia en Suiza mediante el tanto de Salah. Los suizos dirigidos por Murat Yakin volvieron a ganar a los Blues y se colocaban terceros. El codo helvético viajó a Gelsenkirchen para enfrentar al Schalke en la batalla por el segundo lugar. Los mineros decidieron el trámite en menos de 10 minutos, y con goles de Draxler y Joel Matip, el equipo alemán lograba su calificación a octavos de final. En Stamford Bridge, Chelsea recibió al Steaua con un equipo de mayoría de suplentes y se adelantó con tanto de Dembaba, que fue suficiente en ese duelo donde los Blues fueron superiores. Bastó para que los de Mourinho acabaran de primeros de grupo. Un renovado Velodrome fue el escenario del inicio del grupo F entre el Olympique de Marsella y el Arsenal. Los ganes ejercieron el dominio territorial y los tantos de Theo Walcott y Ramsey le dieron el triunfo al equipo visitante. En tanto, Napoli recibió al Borussia Dortmund y fue consistente en un partido que resultó muy duro.
El argentino Gonzalo Higuaín abrió la cuenta y provocó la expulsión de Roman Weidenfeller. Lorenzo Insigne siguió la victoria para los celestes. El subcampeón europeo recibió en el Signal Iduna Park al Marsella y dio una exhibición de todo su poderío. Un doblete del polaco Robert Lewandowski y un tanto de falta de Marco Reus dieron una victoria muy fácil al Borussia Dortmund. Por su parte, el Arsenal recibió al Napoli y tuvo unos primeros minutos de fantasía que permitieron al alemán Mesut Özil y el galo Olivier Giroud anotar los goles que le dieron la victoria final al equipo del francés Arsène Wenger, que fue arrollador. La tercera fecha vio al Arsenal recibir al Borussia Dortmund y salió menos agresivo. El armenio Henrik Mkhitaryan abrió el marcador y antes del descanso Giroud lo igualó. Cerca del final Lewandowski le dio la victoria al equipo alemán. La revancha del Signal Iduna Park tuvo una devolución de favores de parte del Arsenal, pese a que ambos equipos se dieron con precaución. Un cabezazo de Ramsey le dio el triunfo al equipo londinense y hundió el juego del Dortmund. Por su parte, el Olympique de Marsella recibió al Napoli, que demostró tener mayor oficio y calidad. El español José Callejón y el colombiano Duván Zapata dieron el triunfo para los celestes, pese a que el ganés André Ayew pudo descontar. La revancha en San Paolo tuvo al Marsella tomando ventaja vía Ayew, pero el suizo Coca-Niller e Higuaín dieron ventaja al equipo del español Rafael Benítez. Florian Thauvin igualó y nuevamente Higuaín le dio una victoria valiosa para el Napoli. Los fosenses viajaron a Emirates para enfrentar al Arsenal en la penúltima fecha, y un doblete de Jack Wilshere bastó para llevarse el triunfo por 2-0 y que pudo ser mayor de no haber sido tapado el disparo de Özil por Steve Mandanda. En Westfalia, Borussia Dortmund recibió al Napoli y el gol de Royce permitió a los de Jürgen Klopp jugar al contragolpe. En el segundo tiempo, el polaco Jakub Lassikowski y el gamonés Pierre-Emerick Aubameyang aseguraron el triunfo local. Los alemanes viajaron a Marsella para su duelo de la última fecha y abrió temprano el marcador vía Lewandowski. El senegalés Souleymane Diawara igualó y cerca del final Kevin Kroos daba el pase al Dortmund pese a tener un jugador más. En San Paolo, Napoli recibió al Arsenal y sacó ventaja con los goles de Higuaín y Callejón, este último en los descuentos. Los napolitanos se quedaron sin tiempo para un tercer tanto que los hubiera calificado de milagro y de esta forma pasaban los Gunners. El grupo G inició en el Erzhäbel de Viena, en donde el Austria mudó su localidad para recibir al Porto. El encuentro estuvo muy igualado, pero el cansancio austriaco permitió a los dragones llevarse el triunfo vía el argentino Lucho González. En tanto, el Atlético de Madrid reapareció en el torneo recibiendo el Zenit. El empuje colchonero permitió al brasileño Miranda abrir la cuenta. Su coterráneo Hulk igualó, pero el turco Arda Turan y Leo Baptistao, brasileño él, dieron el triunfo final al Atleti. Los rusos recibieron al Austria-Viena por la segunda jornada, el cual planteó una telaraña en la defensa, el que dejó el partido igualado y sin tantos. En Dragao, el colombiano Jackson Martínez adelantó al Porto frente al Atlético de Madrid, pero los dirigidos por el argentino Diego Simeone se crecieron y con acciones a balón parado del uruguayo Diego Godín y Turán lograron la victoria final. Los portugueses recibieron el Zenit por la tercera fecha y jugaron casi todo el partido con uno menos por la expulsión del mexicano Héctor Herrera. Pese a ello, el cuadro luso recién pudo marcar sobre el final y Kersakov les dio la victoria. La vuelta en Petrovski tuvo un Porto que inició con ganas y se adelantó con tanto de González. 5 minutos después, Hulk igualó y en la segunda parte, este mismo jugador falló un penal que pudo darle el triunfo al Zenit. El encuentro acabó en tablas. Por su parte, el Austria de Viena recibió el Atlético de Madrid, que apretó el acelerador desde el inicio del encuentro y lo sometió con efectividad. Saúl García abrió el marcador y luego un doble de Diego Costa permitió la goleada. La revancha en el Vicente Calderón tuvo un trámite sencillo para el equipo de Simeone, que logró demostrar su superioridad y goleó con los tantos de Miranda, García, el brasileño Felipe Luis y Costa, que dieron el pase al equipo colchonero a octavos de final. El equipo de Simeone viajó a San Petersburgo para su duelo de la quinta fecha, disputado bajo un intenso frío ante el Zenit. El Atlético cedió los espacios a los rusos, pero se adelantaron vía Adrián López. Un autogol del belga Toby Alderweireld puso el empate final. En tanto, Porto fue sorprendido por el Austria Viena, que se adelantó con gol de Kinast. Los dragones reaccionaron y fueron por el empate, lo que lograron mediante Martínez en la segunda parte. El orden boleta se mantuvo y hubo tablas. Los austriacos recibieron el Zenit en la última jornada, que sacó abrió la cuenta tras hacer una interrupción causada por sus propios fanáticos. Pero un doblete de Philipp Kostic, el checo Thomas Jun y Kinast dieron la victoria final a la Austria Viena. Zenit se clasificó a octavos de final por la derrota del Porto ante el Atlético de Madrid en la capital española. Los colchoneros fueron muy compactos y efectivos sin ofrecer su mejor versión. Los tantos de García y Costa dieron la victoria final al Atleti. Finalmente, en el grupo H, el Milan recibió el Celtic en su inicio y empezó con muchas llegadas ante la muralla de la defensa visitante.
pero un autogol del hondureño Emilio Izaguirre y un gol del ganés Zuley Muntari dieron una sufrida victoria al rosonero. Por su parte, el Barcelona recibió al Ajax y si bien no tuvo mucho tiempo el balón, un triplete del argentino Lionel Messi le permitía al cuadro catalán goleando ante un Ajax que trató de plantarles cara, pero que pagó caras sus limitaciones. Los dirigidos por Frank de Boer recibieron al Milan en la segunda fecha y empezaron fuertes sin llegar al gol. El mismo llegó en los descuentos vía Stefano Denswil, pero un penal sobre la hora de Mario Balotelli puso el empate en Ámsterdam. En tanto, Celtic recibió al Barcelona en un duelo que resultó ser muy tosco, ya que los escoceses plantearon el duelo al estilo de la temporada anterior. La expulsión de Scott Brown cambió el partido y Cesc Fábregas le dio el triunfo al Barça. El cuadro escocés recibió en la tercera jornada el Lance Jacks y un penal de Denswil fue ejecutado por James Forrest. En la segunda parte, el israelí Beran Kayal abrió la ventaja y pese al descuento del danés Lasse Schön, al final triunfó el Celtic. La revancha en el Amsterdam Arena tuvo a ambos equipos yendo por la victoria tras un primer tiempo mediocre. Schön abrió el marcador y ello bastó para que el Ajax mantuviera sus opciones, pese a que el Celtic tuvo más chances sobre el final con más ímpetu. En tanto, Milan y Barcelona se encontraron una vez más en San Siro. El equipo de Massimiliano Allegri puso un cerrojo a su defensa y un gol del brasileño Robinho abrió el marcador. Messi marcó el empate final para el cuadro azulgrana. La vuelta en el Camp Nou tuvo un desarrollo similar hasta que el Barcelona se aventajó con Messi de penal y Sergio Busquets en fuera de juego. Un descuento mediante el autogol de Gerard Piqué fue para el Milan y Messi en la segunda parte le daba el pase al octavos al Barça. El rosonero viajó a Glasgow para su dedo de la penúltima fecha ante el Celtic y sentenció su partido de forma contundente, venció con tantos del brasileño Kaká, Zapata y Balotelli. Milan respiraba tranquilo ante su andar en la Serie A. En tanto, el Ajax recibió el Barcelona y desplegó un juego agresivo en presión y posesión. El Ajax dominó y se adelantó con goles del sudafricano Tulani Serero y de Danny Huijsen. Xavi descontó de penal, pero el Ajax logró conservar su ventaja. La última jornada enfrentó al Ajax ante el Milan en San Siro. Su inocencia de ataque, pese a tener un jugador más, lo pagó caro y el rosonero pasaba de fase. Por su parte, el Barcelona recibió el Celtic y tuvo la posesión del balón desde el inicio y dominio a base del toque en su juego. Un triplete del brasileño Neymar y complementado por Piqué, Pedro y Cristian Tello dieron la goleada final del cuadro culé. La Europa League se define en Turín y Sevilla volvió a ganar la competición tras derrotar por penales al Benfica en la final disputada en el Liceo de la Juventus. Equipo que justamente fue batido por las Águilas en las semifinales y que le impidió disputar el duelo decisivo como local. La Vecchia Señora eliminó en los cuartos de final al Olympique de Lyon, el cual fue el mejor ubicado de aquellos que cayeron en los playoffs. Por su parte, el Red Bull Salzburgo fue el mejor de los que cayeron en la tercera ronda previa al ser superado por el Basilea en los octavos de final. Asimismo, cabe precisar que el Fenerbahce fue excluido de la competición tras caer en los playoffs por las mismas causas señaladas al principio de este video, y el Maccabi Tel Aviv fue el equipo beneficiado de la readmisión del PAOK Salónica en el torneo continental. Los octavos de final se sostenieron el 16 de diciembre del 2013 en Lyon y sus partidos fueron programados para el 18, 19, 25 y 26 de febrero y el 11, 12, 18 y 19 de marzo del 2014 y fue presidido por el exjugador portugués Luis Figo. Milan recibió el Atlético de Madrid de San Siro. El equipo de Simeone salió sin dar concesiones al equipo dirigido por el neerlandés Clarence Seedorf, reemplazante del despedido Allegri. Pero las ocasiones del cuadro lombardo hicieron pasar mal al Atleti. En la segunda parte el dominio volvió a ser de los colchoneros y cerca del final un cabezazo de Costa le dio el triunfo a su equipo. La revancha en Manzanares tuvo a Costa nuevamente anotando para abrir el marcador para el Atlético. Y unos minutos después Kaká igualó y volvió tenso el duelo en el Calderón. Pero la respuesta colchonera fue contundente y Turán puso el segundo. En la segunda mitad el Atleti dominó y siguió la goleada vía García y Costa. Y se clasificaba a cuartos de final por primera vez desde 1997. En tanto, Arsenal y Bayern Múnich se volvieron a encontrar en esa instancia. Los de Wenger plantaron cara a un Bayern que luego recuperó su pulso y empezó a dominar. La expulsión del arquero polaco Wojciech Szczesny cambió el partido, pese a que Lava falló un penal derivado de su falta. En la segunda parte, Toni Kroos y Müller dieron el triunfo al Bayern, que demostró todo su repertorio. La vuelta en el Allianz Arena tuvo al equipo de Guardiola dominando contra unos Gunners que se dedicaron a defender su arco y que recién atacó a la media hora. Schweinsteiger abrió el marcador en la segunda parte. De inmediato el alemán Lukas Podolski igualó para el Arsenal, que aumentó su intensidad y que sería un duelo más equilibrado. Pese a ello, el Bayern se clasificó. Bayer Leverkusen recibió al Paris Saint-Germain en su estadio.
Los franceses empezaron con el mando de juego desde el inicio y Blaise Matuidi les dio la ventaja. Esto desbarató el plan de los alemanes y cuando ellos estaban mejorando, vino un doblete de Ibrahimovic que sentenció el cotejo. En la segunda mitad, el croata Emir Spajic fue expulsado y Johan Cavalier selló la goleada final. La revancha en el Parque de los Príncipes tuvo un PSG alineando a 6 suplentes y teniendo desventaja por el gol de Sam. 7 minutos después, Marquinhos puso el empate para los galos que no demostraron su solidez. En la segunda mitad, el argentino Ezequiel Lavezzi le dio de ventaja al PSG que pudo ampliar distancias, pero el resultado no se movió. Los franceses se clasificaron a cuartos. Por otro lado, Manchester City desvió al Barcelona en Etihad. El duelo tuvo mucha tensión. El equipo del argentino Gerardo Martino tuvo el balón, pero el local demostró su poder. Al inicio de la segunda parte, el argentino Martín de Michelis fue expulsado por una falta inexistente a Messi que se cobró en penal y que la Pulga anotó. Sobre el final, el brasileño Dani Alves siguió la ventaja culé en Manchester. La vuelta en el Camp Nou tuvo un monólogo de la ida con la diferencia que el City fue conservador y llegaba poco pero con peligro. En la segunda parte, pese a los contragolpes ciudadanos, Messi aventajó al Barça. El argentino Pablo Zabaleta fue expulsado y de inmediato el belga Vincent Kompany igualó el partido. Después Alves, tras pase de Andrés Iniesta, siguió el pasaje del Barcelona a los cuartos de final. En el Veltins Arena, el Schalke 04 recibió al Real Madrid, que salió con todo, y fue una pisonadora en su visita a Gelsenkirchen, donde el cuadro minero se mostró partido, sin ideas y dubitativo en su defensa. Los dobletes de Benzema, Bale y Ronaldo permitieron al equipo de Ancelotti sacar una amplia ventaja. En el holandés Klaas-Jan Huntelaar puso el gol del honor para el Schalke. La revancha en el Bernabéu se convirtió en un mero trámite ya que el Madrid alineó mayoría de jóvenes pensando en la Liga Española y Ancelotti no asumió riesgos. Ronaldo abrió el marcador que igualó a Tim Hugland, que hizo crecer al Schalke. En la segunda parte el Madrid dominó y los goles de Ronaldo y Álvaro Morata dieron la frutilla a esta serie que triunfaron los merengues. Por su parte Galatasaray recibió al Chelsea en su estadio. El cuadro de Mourinho se adelantó con tanto de Torres. No obstante, los turcos hicieron sus filas y fueron por el empate poniendo cerco a la portería del checo Peter Cech. Pero los Blues actuaron a la altura. El premio a su insistencia lo dio el camerunés Aurelien Tchouameni que puso el empate, y el duelo en Turquía acababa en tablas. La vuelta en Stamford Bridge tuvo al cuadro londinense adelantándose temprano con Eto'o, y que desbarató la estrategia turca que buscaba aguantar el cero. Esto hizo que los Blues fueran a por la portería del uruguayo Fernando Muslera en base a balón parado. Un disparo de Gary Cahill sentenció la serie ya que el Chelsea se dedicó a aguantar la pelota y se metía a los cuartos de final. El Zenit de San Petersburgo recibió el Borussia Dortmund en Petrovsky y los planes del italiano Luciano Spalletti se desvanecieron en los primeros 5 minutos por culpa de Mkhitaryan y Royce. Eso los dejó aturdidos. En la segunda mitad los rusos emplearon el sistema alemán y Oleg Shatov descontaba. Un doblete de Lewandowski con penal de Hulk en el medio selló la victoria germana. La revancha en Westfalia tuvo una amonestación a Lewandowski que le obligaba a perderse la ida de cuartos. Al cuarto de hora, Hulk abrió el marcador para el Zenit e hizo soñar en un milagro. Todo luego consiguió igualar bien un cabezazo de Sebastián Kehl. En la segunda mitad, el venezolano Salomón Rondón dio ventaja a los rusos, pero no fue suficiente. El Borussia se metía a cuartos. Finalmente, Olympiacos recibió al Manchester United y logró marcar primero Pía el Chori Domínguez. El equipo del español Michel no solo buscó defender la ventaja, sino que aprovechó las dudas del United y buscó una mayor distancia. Lo consiguió en el segundo tiempo con un disparo del costarricense Joel Campbell. Esto terminó descolocando los Diablos Rojos y los griegos sacaron una gran renta. Pero la vuelta en Old Trafford fue totalmente distinta y el equipo de Moyes hizo cambios en lo táctico que funcionaron. La figura del encuentro fue Van Persie, que marcó 3 veces, el primero tras un error de José Jolebas, el segundo tras un centro de Rooney y el tercero de tiro libre. La experiencia de los Diablos Rojos fue suficiente y el triplete neerlandés les daba el pase a los cuartos de final. Los grandes españoles, los 2 mejores alemanes, 2 ingleses y el PSG eran los alineados para la siguiente ronda. Los cuartos de final se sortearon el 21 de marzo de 2014 en la sede de la UEFA Unión y sus duelos se programaron para el 1, 2, 8 y 9 de abril. Fue presidida por el exjugador portugués Luis Figo. Real Madrid y Borussia Dortmund se volvieron a encontrar casi un año después. Bale abrió el marcador a los 3 minutos. Ella marcó el inicio de un dominio apabullante del equipo blanco que mantuvo el Borussia bajo asedio, pero Weidenfeller siendo su figura. Isco puso el segundo y en la segunda mitad Ronaldo aseguró la ventaja y el equipo de Ancelotti sacó una gran distancia. La revancha en el Signal Iduna Park tuvo un Madrid teniendo la pelota al inicio y el Dortmund esperando los contragolpes. Di María falló un penal y luego Royce marcó un doblete que puso muy nervioso al equipo de Ancelotti. El equipo de la Cuenca del Ruhr buscó igualar la serie, pero Iker Casillas y su falta de acierto impidieron que ello se dé. El Real Madrid se metía en las semifinales. En tanto, Paris Saint-Germain recibió al Chelsea y abrió el marcador con tanto de Lavezzi, el cual permitió que suba el dominio del cuadro parisino.
Un penal de Hazard puso el empate para los de Mourinho, y fue la única brillante de los Blues, ya que en el segundo tiempo desapareció. Un autogol del brasileño David Luiz y el tanto del argentino Javier Pastore dieron la ventaja al PSG. La vuelta en Stamford Bridge tuvo al Chelsea aprovechando la ausencia de Ibrahimovic por lesión. Poco a poco fue mostrándose peligroso hasta que el alemán Anders Schürrle abrió la cuenta a la media hora de juego. En el segundo tiempo, los Blues buscaron el tanto de la clasificación de manera insistente y su premio llegó con Demba Ba, que le daba así el pase al cuadro de Mourinho a semifinales. Por su parte, Barcelona recibió al Atlético de Madrid y el equipo del Tata Martino encerró al del Cholo Simeone en su área, pero su barrera fue el belga Thibaut Courtois al tener la posesión del balón. En la segunda parte, el brasileño Diego dio la ventaja a los colchoneros de un disparo de fuera del área. Luego un pase de Iniesta, Neymar puso el empate final que dejó las emociones para la vuelta. La revancha en el Vicente Calderón empezó con Coque marcando la apertura del marcador apenas a los 5 minutos. Seguido el Atleti buscó rematar la eliminatoria e incomodó al Barça ya que no tenía la pelota. La segunda mitad tuvo al cuadro madrileño con intensidad, pese a las ocasiones que tuvo Barcelona. Así el Atlético volvía a una semifinal europea por primera vez desde 1974. Finalmente el Manchester United recibió al Bayern Múnich y se dedicó con garra y coraje a defender su pórtico ante unos dominantes bávaros. No obstante, el equipo de Moyes fue el que tuvo más chances. Un cabezazo del serbio de Nemanja Vidic abrió la cuenta. Pero 10 minutos después, Schweinsteiger, que luego fue expulsado en el último minuto, puso el empate final en Inglaterra. La vuelta en el Allianz Arena tuvo al equipo de Guardiola agobiando a los Diablos Rojos, pero no podían traducir ella en goles, y la primera parte fue anodina. En el segundo tiempo el francés Patrice Evra abrió el marcador, pero al minuto Mandzukic igualó. Minutos después Müller dio la ventaja al Bayern y Robben siguió el pase del equipo bávaro a las semifinales, aunque ya mostrándose menos peligroso. Los cuadros madrileños y los dos últimos campeones del torneo se apuntaron en la penúltima instancia de la competición. Las semifinales se sortearon el 11 de abril del 2014 en la sede de la UEFA Unión, y sus duelos se programaron para el 22, 23, 29 y 30 de abril, y fue presidido por el exjugador portugués Luis Figo. Real Madrid y Bayern Múnich se reencontraron 2 años después. Los bávaros hicieron gala de su dominio en la posesión del balón, pero la apertura del marcador fue merengue. Ronaldo dio un pase a su compatriota Fabio Contrao, que asistió a Benzema, quien puso el 1-0. Luego de ello, el Lyon continuó de la misma manera. En el segundo tiempo el Madrid adelantó su presión y la hizo más agresiva. Además de aguantarlos en vistas, el equipo de Guardiola pese a que eran tímidos. Los madrileños lograron su cometido y sacaron mínima renta para Baviera. La vuelta en el Allianz Arena tuvo a Ancelotti apostando por el trío de la ya conocida BBC, cuyos integrantes cumplieron. Payán tocaba y el Madrid esperaba la contra. No obstante, el balón parado fue protagonista por partida doble en 20 minutos. 2 cabezazos de Ramos le dieron ventaja al Madrid. Y por si fuera poco, antes del descanso, Ronaldo anotaba el tercer gol de los merengues. En el segundo tiempo Bayern mejoró, pero sus chances no fueron fructíferas y el Madrid estaba cómodo. Ronaldo puso el cuarto, goleada en Múnich, y la décima estaba cerca para el cuadro de Ancelotti. En la otra llave, el Atlético de Madrid y el Chelsea se enfrentaron en el Vicente Calderón en un duelo que resultó ser muy táctico, feo, cerrado y trabado. Se jugó a ritmos lentos en varias ocasiones claras de gol y varias interrupciones. El equipo de Mourinho, que jugó a defender el cero en su portería y no arriesgó. La meta de los Blues se cumplió y el duelo terminó sin goles. La vuelta en Stamford Bridge empezó con un disparo de Coque. Luego de ello, Chelsea tuvo el dominio de la pelota con un Atlético defendiendo con intensidad. Al minuto 36 Torres abrió el marcador para el equipo de Mourinho, pero antes del final de la primera etapa, Adrian igualó. En la segunda mitad, el cuadro colchonero fue el protagonista. Eto'o cometió un penal a Costa que este anotó y minutos después Turán puso el tercero. Los Blues se desquiciaron por el descuento, pero se quedaron sin gasolina y el Atleti hizo pasar el tiempo y logró su merecido pase a la final. Por primera vez en la historia, el duelo final era entre equipos de una misma ciudad. La final se disputó el 24 de mayo de 2014 en el Liceo da Luz de Lisboa, en Portugal, la cual fue escogida el 20 de marzo de 2012 en Estambul. El Estadio Lisboeta albergaba por primera vez el duelo final y enfrentaba al mejor ataque del torneo frente a la mejor defensa de la competición. El neerlandés John Quivers fue el árbitro del encuentro y el himno del torneo fue interpretado por la cantante de fado Marisa. El inicio del Atlético no fue alentador ya que Costa salió lesionado a los 9 minutos, pese a que, como cabía esperar, trató el césped jugando con mucha intensidad. El Madrid tenía la pelota sin encontrar espacios para derribar la medalla colchonera. Tras un tiro de Bale, un tiro de esquina encontró la cabeza de Godín, que abrió el marcador. Los merengues trataron de reaccionar pero no encontraban huecos, y esa fue su dinámica en el segundo tiempo, hasta que entraron Isco y el brasileño Marcelo. Esto hizo que el Madrid ganara en profundidad y logró encerrar al Atlético, que pudo defenderse con orden. Ahora las ocasiones de gol del Real se incrementaron con la mira en el empate, pero no tuvo fortuna.
Todo parecía indicar que venía la primera copa para el Atleti. No obstante, un tiro de esquina lanzado por Modric encontró a Ramos que marcaba de esa forma el empate, y este forzó el tiempo extra. Allí en Madrid fue mejor ya que la intensidad colchonera hizo que quedaran fundidos. Todo se resolvió en el segundo tiempo extra, después de una primera parte sin ocasiones. Allí el equipo de Ancelotti aceptó 3 puñaladas mortales en apenas 10 minutos durante esta etapa. Bale aprovechó un despeje de Courtois para poner el segundo. 7 minutos después Marcelo anotaba el tercero desde la frontal del área grande. Finalmente Ronaldo provocó un penal que este mismo anotó y puso el 4-1 final que terminaría siendo definitivo. El Madrid lograba 12 años después su ansiada 10ª Copa de Europa, la que tanto añoró y por la que Florentino Pérez hizo inversiones millonarias para lograr su cometido. Los dirigidos por Ancelotti demostraron el poder de toda su artillería, lo que le permitió que se llegara a este final feliz, pese a las dificultades y sustos de estos años. Casillas levantaba la corona para un Madrid que también tuvo de figuras a Dani Carvajal, el galo Rafael Varane, el portugués Pepe, el alemán Sami Khedira, Yasser y Yarramendi, entre otros. El Madrid tuvo una buena temporada en la Liga Española y que peleó hasta el final, quedando tercero a 3 unidades del Atlético, que aquí sí lograba el título. Donde el Madrid sí lograba tener otra corona fue en la Copa del Rey, donde superó 2-1 al Barcelona en la final después de Mestalla y que tuvo un gol antológico de Bale. El título europeo permitió a los merengues disputar la Supercopa de Europa ante el Sevilla, cuando el que derrotó con doblete de Ronaldo en el estadio del Cardiff City en la capital galesa. En el Mundial de Clubes de Marruecos, Real Madrid goleó al Cruz Azul mexicano en semifinales y 4 días después vencieron 2-0 al San Lorenzo del Magro argentino con tantos de Ramos y Bale para llevarse el título mundial. El Real Madrid arribó a la siguiente temporada con la mira de ir por la 10ª Copa, pero Bayern, Atlético, Barcelona y otros grandes europeos querían arrebatarles la corona, lo que veremos en nuestro próximo video. Espero que les haya gustado este video y gracias por tu sintonía. No te olvides de darle me gusta y suscribirte a Liga Poronga. Créeme que me ayudarías bastante haciendo ello. Puedes revisar también todos los videos anteriores de esta saga de la historia de los mundiales y coméntame también sobre tus sensaciones de esta competición. Saludos a todos y nos vemos en el siguiente video.